que solo vos te adueñaste del corazón. Baby, tú dame de tu amor, dame lo que necesito, esos besos. Baby, tú dame de tu amor, no importa si tú me robas 1000 besos. Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby, que su vida adorno. A ella le encanta cómo siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos. Lo más lindo que he podido tener es el amor que me ha dado esa mujer. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, ¿qué tal? Mundo Hattrick, mundonianos. Esta vez pues os presentamos al usuario Lukex, que esta vez es un invitado en el que nos va a hablar sobre sus inicios en Hattrick, sobre su experiencia en trabajos para NT, una persona pues que ha tenido y ha cosechado títulos en Surinam, cosa que, bueno, no es nada raro, ¿no? En países de 3 o 4 divisiones, pues siempre vemos a gente que triunfan mucho, ¿no? Además, es una cosa buena porque, ya te digo, ya te prepara para la Master, que también la vas a jugar, cosa que también es la competición, la Liga Master, la Copa Master. Así que sin más preámbulo, vamos y presentamos a Lucky. Presentamos a Lucky. Hello, Lucky. Hi. Good afternoon. How are you doing? Preséntate. Albert, ¿qué tal, Albert? Muy buenas, Casimiro. Aquí estamos otra vez con entrevistas internacionales. Bueno, pues vamos a arrancar. ¿De qué manera vamos a arrancar y de qué manera vamos a arrancar? Para preguntar sobre tus inicios en Hattrick, Lucky. Me gustaría saber quién te propició el estar hoy aquí, venir hoy aquí como usuario y como aficionado, y ya desde 2004 a Hattrick. También veo que eres un seguidor del Groningen. Me hablarás del club al final de la entrevista, que será un poco más de preguntas dicharacheras, como decimos en España. Y bueno, háblame un poquito de tus inicios, de tu vida, cómo conociste el Hattrick, qué es lo que te llevó a estar hoy aquí, ¿no? Y a disfrutar de Hattrick, como disfrutamos todos. Hello, Lucky. Casimiro is asking about your origins in Hattrick. How you found out about the game? How did you start playing? And we can see on your user page that you started in 2004, so it's been a long time. And we also saw that you are a fan of Groningen, so we'll be talking about a little bit more outside interest in the last part of the interview. Very good. Yeah. So how I started Hattrick a long time ago, I was still in school. And a friend of mine got his first Hattrick account back then. And during some boring lesson at school, he showed me the game. I was like, it looks like fun. And back then, it was a long time ago, 21 years or so, you had to create an account and you had to wait for weeks to get your team in at Hattrick. And I still remember that. So I waited for, I think, 5 or 6 weeks before I finally got my own team. And I still have a team as of today, called Paniekzaaien de Zigeuners, which is Dutch for Wicked Gypsies on a Rampage. It's the name I also used from my Sao Tome and Principe team. And then joined into Hattrick in 2004. Had my ups and downs, of course, throughout the 20 years of history. In 2013, Hattrick introduced the second team option. Now, my wife is born in Suriname. We have kids that are half Suriname, so it was an easy choice to pick Suriname as a country.
it's a very small country in Latin America, next to Brazil. Even today, it does not have a lot of teams active, and the teams that are active typically are all teams that have a first team in another country and a second team in Suriname. A lot of Dutch folks, because Suriname has a history with the Netherlands, of course, being a former colony. And at the moment we play Hattrick with 4 teams. And is it the Dutch team that you have, is it still the same one that you started with? Yeah, that's still the same team. The original team name, it's still the same. Yeah, I did not quit Hattrick Nice. at some point in 21 years. One time I got really close in quitting, not after losing a weird match or something like that, but I got a transfer correction from a game master, which was way out of proportions. Not sure if you remember, but at some point in Hattrick world history, keepers got some importance in set pieces. And during that time, I had trained my entire team on set pieces. So I had a lot of players with set pieces, including 2 keepers. And then suddenly, the prices of keepers with set pieces skyrocketed. So I sold one of them for good money, and apparently too good money, according to a game master. And we had a little disagreement. In the end, it got resolved. Okay-ish, but it was really close. I was like, oh man, why am I bothering my time if this happens? Yeah, I'm good. Yeah. All right. Ok. Casimiro, nos cuenta Lucky que inició, como mucha gente aquí, imagino, en sus inicios en Hattrick cuando estaba en el colegio. Un compañero suyo de clase le enseñó el juego. Y un día que estaban aburridos, crearon el usuario. Y en esa época, seguro que muchos de nuestros seguidores lo recordarán, te creabas el usuario y había que esperar varias semanas hasta que recibías el equipo. Y él dice que recuerda que estuvo igual 4 o 5 semanas hasta que le dieron el equipo. Y desde entonces mantiene el mismo equipo. Le he preguntado a ver si es el mismo equipo original, si no lo ha dado de baja y ha empezado uno nuevo. Me comenta que no, que ha tenido lógicamente sus subidas y bajadas, que hubo una época que estuvo cerca de dejarlo por una pequeña discusión que tuvo ahí con un Game Master por una transferencia que los Game Masters la calificaron de dudosa, pero él no era nada malo. Y comenta también que desde 2013 que se abrieron los equipos secundarios, él decidió abrirse el equipo en Suriname, que es un país de colonia neerlandesa, y comenta que su mujer es de allí, y entonces la decisión fue fácil de a ver para dónde tiraba el segundo equipo. Y desde entonces lo ha mantenido. Dice que es un país bastante pequeño donde la mayoría de gente tiene equipos secundarios ahí. Y que muchos son holandeses por el tema de la colonia. Eso le iba a preguntarle eso mismo. Digo, ¿Surinam tiene algo que ver con países con Netherlands, Países Bajos? Exacto, sí, es una antigua colonia holandesa. A ver, vale. A ver, me gustaría preguntarle sobre su experiencia para trabajos para NT, ¿vale? Ya que, bueno, sabemos que viendo lo que es su perfil, que es sub-21 ojeador de Surinam, actualmente no sé si destaca por alguna medalla o algo que en alguna otra, algún que otro ayuda o desarrollo en otras selecciones nacionales. Pregúntale esto. We can see on your user page that you are currently a scout for a under 21 national team of Suriname.
Yeah. Do you have any other national team experience? Or Yeah. Yeah. Yeah, I've been national coach of Suriname as well in the past. Of the So same. yeah, this is the under 21 squad, which Okay. is Akagras at the moment. But I managed the adult squad, the national team of Suriname, quite a few years ago. I was planning actually to run and for election this season as well, but we just bought a new house and I'm relocating. I'm doing lots of reconstruction at the moment, so I knew I would not have the time to spend into it. I also, really honest, I'm not spending that much of time in the U21 scouting at the moment. But yeah, I was an NT scout. In my first season, I started. Funny backstory: the previous coach did not bother anything with the national squad, so when I took over, there was zero lineup experience in any of the lineups. Oh. Everything had dropped to zero. And in the HT world, you immediately start with World Cup qualifying matches. So I had no lineup experience. A squad that had no stamina. But we still managed to reach round 4 or 5, I think, back then. Not on skill level, mostly on luck level, but yeah, but that was a fun experience. Nice. Comenta que sí, que anteriormente ha sido seleccionador de la selección absoluta de Suriname. Se planteó ahora mismo está solo en el equipo de jugadores de la sub-21. Se planteó de presentarse a las elecciones de seleccionador sub-21 de Suriname esta vez, pero se comenta que por temas personales, mudanzas y reformas de casas, que no dispone de demasiado tiempo ahora y que por eso decidió no presentarse. Y comenta que con la selección absoluta tuvo que empezar de cero porque el anterior manager no lo tenía completamente olvidado. Por ejemplo, comenta que no tenía ni experiencia en ninguna formación y que entonces lo tuvo un poco complicado porque nada más entrar en la selección ya hay las fases de clasificación del Mundial y que dice que logró llegar hasta la cuarta ronda. Él comenta con mucha modestia que fue más tema de suerte que de habilidad, pero ahí está el logro. Vale, pues bueno, ya sabemos que es un muchacho pues que tiene el logro, hace buenamente lo que puede, ¿no? También en las copas que ha cosechado con Surinam, con su equipo de Surinam, también con la selección de Surinam, también ojeador sub-21. Bueno, pues mira, es un muchacho que vemos que realmente tiene una cierta hegemonía porque le gusta, ¿no? Le gusta Hattrick, le gusta hacer las cosas, ¿no? Como se deben de hacer, ¿no? Bueno, después hay gente que lo hacen al revés, ¿no? Que se meten primero en selecciones y después en equipos. Exacto. Vale, pues una preguntilla también que me gustaría que hicieras, Albert. No sé si tú tienes alguna para hacerle, que lo puedes decirla en español y después preguntársela a él en inglés. Sí. Si te parece, le preguntamos a ver por el éxito que ha tenido en el equipo de Suriname y por contra un equipo no tan exitoso en Holanda, y a ver que nos cuente cómo enfoca cada uno de los equipos. Perfecto, pues adelante. We've seen that your Suriname team has been very successful. It's been on first division for many seasons and you've won lots of titles, whereas in your, let's say, main team in the Netherlands, you've never reached the first division. Let's say you don't have those big trophies in your main team. Is it because you treat the teams differently? Do you work with them differently, or how is that? Yeah, I do something different with each of my teams, because otherwise it's too static of a game, for me at least.
So I try to do something special with one of my teams at the same time, either training a youth player all the way up to the under 21 squad of the country, and then to the national team, and devoting my team to that. Playing a really offensive team is also fun. I am doing that one now with my STP team. But yeah, I failed to qualify for the main league for the Netherlands on 3 individual moments in my hat-trick career. I had 3 matches in total that I could have won, and to get promoted to the first division, I somehow managed to lose all 3, and by that I never got the chance to get into the main division in the Netherlands. I'm still having hopes that with my current partly homegrown squad, I will get the opportunity. It's still quite a young team, and we're at the 3rd division now. So maybe in 3 or 4 more seasons, we'll get a good shot at the main league again. Thank you. Nos comenta que sí, que con cada equipo intenta hacer cosas distintas, un poco para buscarle la gracia al juego y un poco para no hacerlo tan estático. Comenta que en algunos casos lo que intenta es centrarse en un juvenil, subirlo al primer equipo y entonces optimizar el entrenamiento para ese jugador, para llevarlo primero a la selección sub-21, luego posteriormente a la absoluta, que otras épocas intenta centrarse en un equipo lo más ofensivo posible, y entonces que por ahí va buscando sus formas de divertirse con el juego. Comenta que con el equipo de Holanda ha tenido en 3 ocasiones ha jugado la promoción de ascenso a primera, pero que hasta el momento no ha tenido la suerte de ganar, y que todos sabemos que esos partidos de promoción son especialmente duros, y que ahora mismo tiene un equipo bastante joven y que está en 3ª división y que mantiene la esperanza de a ver si algún día llega. Bueno, pues la pregunta del millón. A ver, ¿qué plan de entrenamiento sigue Lucky? ¿Qué entrenamiento sigue? Queremos saber qué entrenamiento sigue Lucky, qué es el plan que le lleva, si está en modo de remodelar el equipo, o por lo contrario, si sigue todavía su proyecto en activo, ¿vale? Muy bien. The $1 million question is, what do you follow any cycle training, any specific way of managing your team? And then if you do, which kind of training do you follow? So I always create my own plans. I follow some threads on the forums, but I typically make my own long-term plans to train staff or to train players. I'm quite an advocate of multi-skill approach and train as effective as possible. So what you'll find is that typically when players are a bit younger, I will never surpass level 16 or extraterrestrial in the skill level. I will only do that later on in the player's life, because it's more efficient on the long term. And then in the meantime, also focus on side stats before basically completing the main skill. Then there is the cycle question. I think you're referring to keeping the squad competitive for a long time. It's very difficult in the Netherlands to do that. Sorry to interrupt. We're referring mostly if you've got a cycle of training where you take a group of players and then take all of them together to a very competitive team, and then at some point you've got a low point, or whereas if you try to keep your same team always competitive. Yeah. Okay. Sorry, got the question wrong then. So
exactly. For example, in Suriname, what I've done is I had 3 very good youth players. So as soon as I got kicked out of the HT Masters, like 5 years ago, I decided to sell the squad and focus on those 3 players for the entire career. They're still in my main squad as the first 3 players in the team. They all 3 play in the national squad right now, and that was a long cycle because you have 3 years which you're pretty idle, and then 2 years when the 21 is active. Then it's a long way to be competitive again with your squad while you prepare for the next phase with the team. That's nice. I'll translate that. Nos comenta que él en general le gusta entrenar los jugadores desde jóvenes, pero que le gusta el tipo de jugador con varias habilidades altas, que lo que intenta es, cuando los jugadores son jóvenes, nunca sobrepasar el nivel 16 en ninguna habilidad, porque cree que es mejor, si hay que pasar ese nivel, hacerlo cuando el jugador ya es más maduro. Y que entonces lo que busca es combinar jugadores que tengan varias habilidades a la vez. Nos comenta que, por ejemplo, lo que hizo en el equipo de Suriname, hará unas 6 temporadas o así que jugó el Hat-Trick Masters, lo eliminaron y entonces aprovechó que tenía 3 juveniles bastante potentes y aprovechó para hacer rehizo el equipo completamente con esos 3 juveniles como principales jugadores, y ahí está la clave del éxito de su equipo de Suriname, y de hecho esos 3 jugadores comenta que están en la selección. Si te parece, para añadir en la pregunta, le comento a ver qué orden siguen los entrenamientos. Pregúntale también, dile que es una short question, ¿ok? Una pregunta que sea una respuesta answer short o algo de eso. Respuesta corta. Le pregunta qué copa es la que es más especial para él de todas las que ha conseguido en Surinam y por qué. Pero que sea una respuesta cortita, ¿vale? Que si nos va a dar tiempo. ¿Vale? Perfecto. Just to add up on the training question, do you follow any specific order when you train all the players? Yeah. So my preference is to start with playmaking, especially if you have a young squad. The reason for that is if you train playmaking, you're very limited in the tactical options that you have, and I tend to like wing training as a second training. So most of my big talents are typically wingers. And with wing training, you have quite a freedom of tactics, so you can much easier play counter and still have an effective training. Whereas if you focus on playmaking, you have 2 suitable lineups that are limiting your freedom in what type of style you play. Respecto al orden de los entrenamientos, comenta que él no le gusta centrarse mucho en el entrenamiento de jugadas, ya que si solo entrenas jugadas y te centras mucho en ese entrenamiento, el equipo es más previsible, que dice que le gusta mucho a él acompañar el entreno de jugadas con lateral, y que siempre eso te da una más variedad táctica y puedes, por ejemplo, jugar al contraataque con un buen ataque lateral y te da muchas más opciones tácticas. Paso a la pregunta de cuál ha sido su trofeo favorito. One very quick question and hopefully short answer. Which of your trophies in Suriname is your favorite and why? Oh wow, that's a good question. Must be a cup final, because for some reason I always have very tight
very close cup finals in Suriname. I have one favorite. I played a fellow Dutch guy once in a final called Tom78, who currently is the national team coach of the Netherlands. He had a second team in Suriname, and we became friends in Hattrick. And we played a cup final, which ended in penalties, I think, if I remember correctly. And the Suriname matches started 10 past 11 in the evening for me, which is also my bedtime. So, and then you play a cup final, which goes into overtime, which goes into a penalty shootout. It's 2 o'clock when the match finishes. And I was so full of adrenaline after that match, I couldn't sleep. So it was like 4 or 5 o'clock. I finally managed to get a sleep after winning that cup. And then at 7 o'clock, the alarm clock goes off because I have to go to work. That's a downside of playing in Suriname, but the one I gladly accept these days. Yeah. Perfecto. Comenta que a él le hacen especial ilusión los trofeos de Copa. Dice que por lo que sea, en las finales de Copa siempre ha tenido partidos muy apretados, y comenta uno con especial ilusión que jugó contra un usuario que se llama Tom, que actualmente es el seleccionador de la absoluta de Holanda. Dice que tiene también un equipo secundario en Suriname y que se hicieron amigos a través del juego y resultó que llegaron los dos a la final. Y dice que claro, al ser en Suriname, los partidos de Copa se juegan a las 11:10 de la noche de horario europeo. Entonces te puedes imaginar un partido 90 minutos, más prórroga, más penaltis. Dice que el partido terminó como a las 2 de la madrugada. Tenía una adrenalina encima que no podía con ella. Encima ganó en los penaltis y dice que no pudo dormir hasta las 4 o las 5 de la madrugada, y a las 7 al día siguiente le sonó el despertador. O sea, imagínate. Bueno. Lo que estamos descubriendo del amigo Luke. Vale, perfecto, Albert. El tema, vamos a preguntarle ya vamos a ir recortando un poquito porque ya se nos está yendo la hora, pero bueno, espero que vosotros tanto a vosotros como a nosotros, pues os parezca una entrevista interesante, ¿no? Cuanto menos interesante. Pregúntale a Albert qué país europeo, según él, cuál es el que más nivel tiene. Porque Países Bajos tiene 6 niveles, España tiene 7, Italia tiene 8 o 9. Sí, creo que Italia tiene 8. Que si tuviera un quinto equipo, ¿en qué país lo tendría y por qué? Okay, the interview is being very interesting, but we'll keep it a bit short, otherwise it's going to be very long. Of all the European countries we've got in Hattrick, which one of you, or in your opinion, which is the stronger one? Because for example, Netherlands has 6 divisions. I think Spain has 7 now. Italy, I think, has 8. And then if you had to get an additional team, where would you put it? Yeah, so I can't answer Spain, unfortunately. For the reason, I beat the Spanish champion in the Hattrick Masters last Monday. Not that country. I think historically speaking, the Scandinavian countries have been the strongest in Hattrick. And I think right now, if you also look to the teams that competed in this season Hattrick Masters, I think Austria is the strongest country. So maybe that's a good one to take up as a challenge for a new squad. Yeah. Nice. Nos comenta que lastimosamente para nosotros no puede respondernos que el mejor país o el más potente es España. De hecho, comenta que el pasado lunes eliminó al campeón español en Hattrick Masters,
Y dice que históricamente en Hat-Trick los equipos más potentes han sido los escandinavos y que ahora mismo él cree que Austria es donde hay más nivel y que si tuviera que crear un equipo nuevo probablemente que sería un bonito reto hacerlo en Austria. Vale, vamos a preguntarle ya directamente sobre la final, ¿no? ¿Qué final era? La final de Copa de Suriname, si no me equivoco. La final de la Copa de Suriname. Pregúntale qué impresiones tiene, qué es lo que qué es lo que opina sobre la final que va a jugar esta noche, ¿no? We'll move on to your final of the Suriname Cup. You said you are playing tonight. Yeah. How do you see the match and how do you... No, let's not reveal the tactics just in case, but if you can explain us how you face a match of that level. Yeah. So typically the opponent in the cup final in Suriname is one that I probably know very well. In this case, it's also a team that I'm now facing for the third time, I think, in the cup final. Tonight's game is going to be very different approach from my end than normally. You'll find it out during the match, but I'm basically playing a very different game to normal, just to surprise him a little bit, but also to prepare a little bit for tomorrow's Hat-Trick Masters challenge that lays ahead. I want to have a good shot at the HT Masters this season, and seeing him in round 6 now, I take that as a priority. Yeah. Who do you play against on the Hat-Trick Master tomorrow? I play the Taiwanese champion tomorrow. Got a bit lucky with the drawing. Could have had very tough opponents, but out of the 16 teams that are left, I think I got one which is not one of the strongest teams. So hopefully you can win both matches. Yeah, that would be perfect. Yeah. Nos comenta que juega el partido de Copa de Suriname con un equipo que él conoce muy bien. De hecho, es la tercera vez que se enfrentan en la final de la Copa. Y que dice que afronta el partido con alguna sorpresita y que ha intentado enfocarlo de una forma distinta a lo habitual, en parte para sorprender al rival, ya que él lo conoce muy bien y seguro que el rival también lo conoce muy bien a él, con lo cual el partido nos deparará sorpresas y que además se lo ha tomado un poco a modo de preparación de la sexta ronda de Hat-Trick Masters que juega mañana. Dice que esta temporada se quiere focalizar mucho en el Hat-Trick Masters y mañana juega contra el campeón de Taiwán. Dice que ha tenido un poco de suerte con el sorteo, que le podrían haber tocado rivales mucho más duros, pero que aún y así a ver cómo afronta los dos partidos. Uh-huh. Vale. Bueno, pregúntale también si el gato tiene algo que ver. Ok. A ver si le lleva suerte. A ver si le da suerte el gato. Do you think we can see that your cat is showing off around the screen? Do you think is gonna be your lucky? Do you think is he helping you to prepare the matches? So that they're a good distraction during boring meetings when I take them from home. Yeah. So if they bring me luck, I don't know. I just treat them nice, and then hopefully that helps. Dice que es una buena distracción durante las reuniones aburridas en casa y que no sabe si le llevan suerte, pero que él por si acaso los trata bien y a ver si eso lo ayuda. Vale, pregúntale ya para terminar el tema de qué es lo que pretende, qué objetivos o qué impresiones tiene para el día de mañana, ¿no? O a partir de la próxima temporada en Hat-Trick, ¿no? Para los equipos que tienen más objetivos o los que más se están tomando en serio, los equipos que más se están tomando en serio y los objetivos que tienen para la próxima temporada ya. Muy bien.
How do you see the future in Hat-Trick, and how do you face with your many different teams? Do you have any like specific goals? You've mentioned that one of your goals is the Hat-Trick Masters with your Suriname team. Do you think that's a real chance? I mean, Hat-Trick is partly skill, or largely skill, and some a bit luck based. I'm not the strongest team in the Hat-Trick Masters that's left. I do have a strong team, but there are much stronger teams also still in competition. We have to have a bit of luck to get as far as possible. It may stop tomorrow, it may stop next week, who knows. And for the following seasons, do you have any like main goals? Yeah, so with my STP team, I hope to become very competitive either next season or the season after that, and hopefully bring that team to also to a championship status or a cup final status, and perhaps my Dutch team will also manage to get good enough to reach the top division. Great. Comenta que lógicamente estando en el Hat-Trick Masters tienes un objetivo obligado con el equipo de Suriname. Dice que tiene un muy buen equipo, pero viendo los rivales que tiene no será fácil, aún así, como todos sabemos, en Hat-Trick hay una parte de habilidad, pero también hay una buena parte de suerte, con lo cual a ver si eso lo ayuda. Comenta también que con su equipo de Sao Tomé tiene un proyecto muy fuerte y que espera que la temporada que viene o la siguiente pueda empezar a ser competitivo. Y con el equipo de Holanda tiene como objetivo el intentar llegar a divisiones altas, a ver si lo consigue. Vale, pues bueno, preguntarle ya que estamos en el último tercio ya de la entrevista, que estamos ya terminando. Vamos a preguntarle ahora por sus hobbies, por su afición al fútbol, su equipo, cuál es el equipo favorito. También darle a conocer que vamos ahora a entrar en un nuevo tercio, ¿vale? Bien. Okay. We'll move on now to a bit more like personal hobbies and life outside the game. We understand you follow football and you're a fan of Groningen. Yeah, that's correct. Well, what they say, the team that's doing well when you're like 12, 13 years old, that's the team that sticks around. And in my case, that was FC Groningen, where my dad took me a few times. I don't live near Groningen anymore, so I don't get to visit any matches. I typically only go to PSV here in the Netherlands because that's close by. But yeah, that's the team I still follow every now and then, and of course the Champions League. Great. Comenta que sí que sigue el fútbol, que cuando muchas veces nos marca el equipo que es más que más títulos gana cuando te coge con la edad de aquellos 12, 13 años, y el equipo que es más potente en esa época es el que luego tú acabas siguiendo. En su caso fue el Groningen. Dice que ahora ya no vive cerca, con lo cual no puede ir a ver los partidos, que ahora vive más cerca de Eindhoven y que sigue al PSV también, pero que aún así sigue apoyando al Groningen y que sigue sobre todo los partidos de Champions. Vale, bueno, entonces sigue los partidos de Champions y tal, ¿no? Vale, pues bueno, ya para la preguntita que tú y yo sabemos, Albert, vamos a preguntarle sobre el Mundial de Sudáfrica, porque es el primer holandés que está en nuestro canal. Y ok, una entrevista perfecta. Vamos a preguntarle qué opina sobre el Mundial World Cup 2010. ¿Qué opina sobre esto? No hay mejor forma de terminar la entrevista. La mejor forma de entrenar, de terminar. We are very sorry in advance, but you are the first
Dutch guest that we have on our YouTube channel. I don't know if you can see where we are going, but we'd like to ask you about the World Cup final in 2010 between the Netherlands and Spain. Oh no, Iniesta. Yeah. The Achilles heel of Casillas. Yeah. Yeah, exactly. I still remember that game. Yeah. It's congrats on that. Yeah. Was it a tough moment for you? Yeah, I was actually a weekend away with my wife in Paris, and we drove back. Had a lot of traffic on the way back, and found out that we would not get in time at the back home on time for the match. So I just called a random colleague who lived in the south of the Netherlands to say, "Hey, can we come over and watch the game because we're running late?" So we went there, and we watched the game on a big screen, which had a 20-second delay during the match compared to a cafe which was 200 meters down the road. That's awful. We could hear people cheering and chanting, and we still had to see the images happening at the same time. It was fun. But on the match itself, I think we should have won. We also should have gotten the red card for Nigel de Jong in that match. But yeah. And it was Arjen Robben in his peak at that moment. I think one of maybe the best player on that tournament that time. I have Robben in my main team now, so that's a good full circle. So I like your question. I think it was a very great match, and I think any of them could have won. Casimiro lo recuerda con mucho cariño, de todas formas, nos felicita por la victoria de ese día. Ha comentado el gol de Iniesta, la parada de Casillas a Robben con el talón. Dice que él recuerda perfectamente ese fin de semana, que estaba de vacaciones en París con su mujer y que volviendo hacia casa encontraron demasiado tráfico y se dio cuenta que no iban a llegar a casa para ver el partido y pararon en el sur del país en una pantalla gigante, y comenta que llevaban como un pequeño retraso de unos 27 segundos respecto a un bar que estaba al lado, y que claro, podían escuchar un poco las reacciones del público en el bar, pero ellos aún estaban ahí viendo. Pero bueno, comenta que fue un gran torneo para ellos y que de hecho para él Robben fue el mejor jugador del torneo, y si no me equivoco ahora está jugando en el Groningen, así que muy contento. Dile que nada, que ojalá que Países Bajos pues tenga al final lo que pretende durante años, ¿no? Un país que ha dado buenos jugadores, Johan Cruyff, Van Nistelrooy, Reisiger, Bogarde y toda esa gente que tengan su... We like to, as a proof of good will, we wish that at some point the Netherlands get the World Cup that you really deserve, because you had very great players in the history. You never had the luck in the finals, and we really hope sometime soon you can get it. Dile que sean campeones mientras que España no esté delante. España está delante, que sea España. Eso siempre. He adds that we like the Netherlands to win, but as long as Spain is not in the final. Yeah, got it. Yeah. Okay. Pues bueno, señores, vamos a dar por aquí ya por finalizada la entrevista a Lukis, como se hace llamar. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Es mi jerga andaluza y los andaluces somos así, ¿vale? Somos de esta manera. Dale las gracias a Lukis. Okay. Thank you very much, Luki. We'll finish the interview here. We hope you had a great time. We really had, and it was a very interesting interview. Darte las gracias sobre todo a ti, Albert. Haces un gran trabajo, grandísimo trabajo, amigo. Muchísimas gracias por todo.
todo Gracias lo a que ti por- haces. Gracias a ti por permitirme estar aquí y vivir estas entrevistas también. Pues nada, señores, aquí lo vamos a dejar. También, pues, desde luego también darles las gracias a todos los suscriptores. O los que no seáis suscriptores y decidís hacerse suscriptores. Y bueno, apoyarnos, aunque sea una cosita que es gratuita, ¿no? Que no es una cosita, pues, que hay que pagar dinero, ¿no? Y sobre todo nos motiva, ¿no? A mí me motiva, al verle motiva, que sigamos buscando entrevistas, tutoriales, muchas cosas, ¿vale? Así que pues nada, aquí dejamos Mundo Hat-Trick. Thank you, Lucky. Gracias, Albert. Y hasta luego. Vimos. Hasta luego. Ella le dice a todos que tiene novio, que soy un baby, que su vida adorno. A ella le encanta cómo siente mis besos, si siente amor en esos labios bien hechos. Lo más lindo que he podido tener es el amor que me ha dado esa mujer.